Muy buen mediodía para todos ustedes. Muy bien, acá Bueno, estamos. bueno, me alegro que te hayas hecho un tiempo para poder dialogar de varias cuestiones que nos interesan, sobre todo para hacer un balance de varias situaciones que seguramente aquí el equipo te va a ir preguntando. Una de ellas tiene que ver con que este 31 de marzo va a estar finalizando el decreto nacional con respecto a la cancelación de desalojos en cuanto a, sobre todo para las personas que no puedan pagar alquileres y toda la situación y este decreto con todos sus puntos. Sabemos que este 31 de marzo finaliza y a partir de aquí surgen un montón de interrogantes. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas familias que, a pesar de querer pagar ese alquiler y a pesar de intentar, de lucharla, de pelearla, vienen de un año muy difícil, muy complicado, muchos se han quedado sin trabajo y el principal interrogante es, ¿qué va a pasar con ellos? Exactamente, es una situación muy compleja. Ayer tuvimos una sesión y votamos un pedido al Gobierno Nacional en respaldo a lo que están reclamando las organizaciones de defensa de inquilinos y que es poder tener una prórroga de este marco de protección que hoy implica el DNU vigente, para tener a su vez un tiempo razonable de construcción de un plan de salida de la excepcionalidad. Fueron medidas absolutamente necesarias en el contexto de marzo, abril, mayo del año pasado, en el que necesitábamos una protección excepcional, teniendo en cuenta que gran parte de la actividad económica se paralizó, primero casi absolutamente y después poco a poco se fue reabriendo, pero golpeando sobre todo a las clases medias, que son en mayor medida las que alquilan para tener su vivienda. Entonces, esto no puede terminarse en forma abrupta, no hubo un tiempo para construir estas soluciones alternativas, un plan de desendeudamiento, porque al estar congelados los alquileres durante este tiempo, el saldo, la diferencia que había con el valor que cada inquilino no estaba obligado a pagar, sí les generaba una deuda, y a su vez es probable que se tenga que enfrentar a una renovación de alquiler que sabemos que son costosas y eventualmente también a mudanzas. Entonces, este escenario, que es tan complejo para muchas familias, trabajadores, estudiantes, creemos que requiere de otro tipo de planificación. Recién hoy se anunció un protocolo que tiene que ver con tener alertas tempranas de posibles desalojos, pero eso no es la solución de fondo que requerimos, sino que por otro lado podamos anticiparnos a que sea necesario llegar a esas situaciones más críticas de tener que estar expuesto a una decisión de desalojo, tanto si es judicial, por supuesto que es más grave, pero también si hay un reclamo de una mediación, muchas familias no deberían verse expuestas a eso. Evidentemente, muchos de los plazos que se marcaron y se dispusieron a nivel nacional han quedado cortos. Pensábamos que para este 2021 quizás iba a ser mucho más relajada la cuestión y evidentemente no. Hay una inminente segunda ola y todas estas cuestiones seguramente van a tener que reverse en oficinas y poder seguir acompañando a tantos trabajadores que no están llegando a fin de mes, por lo menos en este momento de la Argentina. Fabricio, te dijimos que íbamos a hablar de varias cuestiones, otra de las que nos interesa, sobre todo por tu trabajo en la comisión de servicios públicos, es que justamente ayer se cumplían 2 meses de la readecuación del transporte público aquí en la ciudad de Rosario. Recordemos que fue un 25 de enero que todo había cambiado, que bueno, se había dispuesto desde la municipalidad realizar esta adecuación por esta crisis que había en el transporte público. A modo de balance, en estos 2 meses, según tu punto de vista, ¿cómo ha sido esta readecuación? Primero, contextualizar. Era una decisión que no estábamos gustosos con tomarla. Era una decisión necesaria, fruto de una emergencia, de esto mismo que hablábamos recién, en ese caso para los alquileres, que afectan la economía de una familia, el sistema de transporte, afecta la economía también de cada uno de los usuarios, pero sobre todo también la de la ciudad y la de las empresas y la de los trabajadores, digamos, todo el conjunto de actores que hacen al sistema, sí, que se financiaba y se financia mayormente por el pago de boleto que hacemos cada uno de los usuarios, y que a partir del 20 de marzo del año pasado tuvo una pérdida sustancial de estos ingresos. Digamos, para no ser reiterativo, pero el 50% de todos los costos se pagaban
con la recaudación propia del sistema, y la recaudación propia del sistema cayó a un 15%, a un 20% en los mejores meses después de reactivación el año pasado. En este contexto, lo que teníamos por delante era o tomábamos una decisión de tener un sistema de transporte que sea viable y sostenible en este tiempo, o si no tomábamos ninguna decisión y sosteníamos ese sistema tal cual como estaba, podíamos tener una situación de crisis aún peor. Porque no perdamos de vista que el año pasado tuvimos casi 90 días de paro, que son el peor de los mundos, porque la verdad es que el que necesita el colectivo, su peor situación es tener una medida que a su vez no tiene un plazo de finalización, con lo cual le altera cualquier tipo de previsibilidad que quiera tener. En este contexto fue que tomamos esta medida, con 100.000 usuarios aproximadamente en ese momento, en enero, pero era además la cifra de diciembre, de noviembre. Y ya ahora, y previo al inicio de las clases, subimos al 170, 180.000 usuarios y estamos ahora en 240 aproximadamente con el inicio de las clases, aún con este protocolo de semipresencialidad con el que estamos funcionando. Lo cual nos muestra una foto distinta del sistema, un sistema que se va recuperando, que por supuesto también tiene otro tipo de situaciones hoy, que son problemáticas, como por ejemplo usuarios que se encuentran en colectivos que vienen con una carga bastante considerable de personas, pero eso también significa que uno de los objetivos que nos propusimos, que es que el sistema recupere usuarios, que el sistema se sostenga, que se garantice la conectividad de cada uno de los barrios de la ciudad, está funcionando de esa manera. Los números así lo reflejan y debemos seguir trabajando dinámicamente, que es lo que también dijimos, para recuperar el sistema de transporte que tuvimos, y aún que sea mejor, ¿no? Porque hay algunas de estas cuestiones de la adecuación que fueron cambios de la emergencia, pero que a su vez vienen dando mejores respuestas en cuanto a la conectividad de la que tenía el sistema anterior. Así que valoraremos esto positivamente y algunas otras cosas que nos faltan por mejorar también las estamos discutiendo permanentemente. Bien, Mauricio Mata la mesa, por favor. ¿Qué tal, Fabricio? Te saluda Mauricio. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer era cómo se trabajó esto de, bueno, desde las vecinales, sobre todo, bueno, de Barrio Saladillo, Tablada, Pichincha y Hostal del Sol, se habían hecho fuertes reclamos atendiendo a estas placas con los nuevos recorridos que se habían diagramado en la ciudad. ¿Cómo se solucionó eso? Y en cuanto a las frecuencias, ¿cómo se pudo saldar esto también con el anuncio de alguna incorporación de nuevas unidades? Sí, las vecinales fueron un actor central en la discusión que tuvimos durante enero, donde el Ejecutivo puso sobre la mesa cuál era el plan de la readecuación y por supuesto que los actores en terreno, en el territorio, que conocen los barrios, las formas de circulación y las necesidades puntuales según horarios y demás, son los propios vecinos individuales, organizados, y las vecinales como instituciones importantes de los barrios. Y trabajamos fundamentalmente en toda la ciudad, pero con cuestiones muy acertadas, razonables, en esos barrios, sobre todo la conexión hacia el sur, por Tablada y hasta Saladillo, y por otra parte el 120, que es una línea querida y muy valorada en el centro de la ciudad, porque nos une el microcentro con Pichincha y después por Pellegrini más hacia Leca, y eso también fue una de las cuestiones que reclamaron los vecinos y que nosotros pudimos atender para poderlo solucionar. Y después hacia el noroeste está el del Sol, que también tenía un déficit potencial, si no tomábamos las sugerencias que los vecinos nos hacían, con el centro comercial de Juan José Paso. Así como esto, fuimos viendo situación por situación, el enlace de Avellaneda digamos, en el oeste, y todos los distritos tenían sus cuestiones y fuimos conversándolas con todas las organizaciones para poder encontrar alternativas de solución que pudieran mejorar según la demanda puntual, porque sabemos también que la sociedad está pasando un momento complejo en materia de seguridad y la movilidad hace también a las zonas en donde más expuestos podemos estar. Entonces, muchas de las alternativas
de las soluciones tenían que ver con esto, con modificar recorridos que pasen por otras cuadras distintas de las que habíamos planificado para poder tener mayor cercanía. Y eso lo fuimos conversando y lo estamos conversando aún en este momento, como lo decía antes, para poder seguir generando cambios, modificaciones que vayan haciendo mejoras de acuerdo a lo que el vecino más lo necesita. Y en ese caso, desde el rol de concejal y de la Comisión de Servicios Públicos, es a lo que nos dedicamos, ¿no? A estar cerca, a escuchar, a trasladar los reclamos, a gestionar soluciones, y lo hicimos durante todo el verano acompañando este proceso, que, insisto, ahora ya va demostrando que efectivamente era una alternativa superadora que nos iba a permitir recuperar usuarios, y eso también se nota porque el tono de las demandas y de las cuestiones que estamos gestionando ya tienen que ver con aumentar un poco más la frecuencia, generar alguna combinación distinta, pero sabiendo que la conectividad en los barrios está garantizada y que el sistema de movilidad fundamental de la ciudad, que es el transporte público por colectivos, está funcionando. Bien, Fabricio, y otro de los interrogantes es, bueno, ¿qué va a pasar con el boleto, ¿no? La tarifa que tuvo un aumento en el primer periodo de febrero de este mes, también venía de un desfasaje, según los estudios de agosto del 2019, de un casi 77 pesos que debería costar a 32,50 que estaba en ese momento. Bueno, ¿cómo se va a trabajar esto de cara también a este desfasaje que aún continúa, no es tanto como en aquel momento porque hubo un pequeño ajuste allí, pero ¿qué podemos decirle a los usuarios y usuarias del transporte por lo que queda del año o si no del primer semestre? Estamos pidiendo siempre la llegada de los subsidios y el fortalecimiento del sistema de subsidios del Estado Nacional y del Estado Provincial. Esas son componentes fundamentales del financiamiento del sistema, y el boleto hace un aporte fundamental, como lo decía antes, y por eso fue necesario actualizarlo a principios de este año. Y la idea es sostener esto porque entendemos también el impacto que tiene en el bolsillo de cada uno de los usuarios y usuarias. Así que esta es la situación. Tenemos un precio de boleto que por supuesto que es no estamos terminando de escuchar la conexión. Ahí está, a ver, Fabricio, ¿me escuchás bien? Se desconectó, bueno, problemas de conexión. Estamos dialogando con el concejal, presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Mauri le preguntaba qué va a pasar con el boleto, con el precio, hasta dónde llegaremos, si se puede hacer alguna especie de previsión, por lo menos en este primer semestre. Parece desencaraba la respuesta que ya iba a quedar fijo en 45 sí, pesos, ¿no? La respuesta que queríamos no se llegó a concretar. Sin embargo, bueno, varias cuestiones. A ver, Fabricio, estamos nuevamente conectados. ¿Te escuchamos? Hola. Sí, yo lo escucho. Perfecto, bien. Estábamos hablando sobre... Hola. Ahí está. Bien, no queríamos terminar esta nota, sobre todo con el último comentario que tenía que ver con el precio del boleto, qué va a pasar y esta previsión, que no habíamos llegado a cerrar esa respuesta y fue una lástima, así que sí, podemos continuar con eso. No, les decía de que entendemos, por supuesto, el impacto que tiene un aumento del boleto y queremos ser previsibles en cuanto a esto. La medida es reciente en cuanto a este primer trimestre del año, así que esperamos poder sostener esto acá. Bien. Por supuesto, hay que decir también todas las variables que componen el sostenimiento del sistema, el financiamiento, tienen un costo que no se fija desde lo local. El aumento de combustible lo estamos sufriendo, es prácticamente constante, muchas subidas parciales en lo que va del año. La paritaria se fija también en otras jurisdicciones, el precio de los repuestos de las unidades de colectivo que explican otros costos. Son un conjunto de variables que en el municipio no tiene incidencia, y a su vez la contracara es que sí hay que afrontarlo, y en el caso del interior del país, donde tenemos precio del boleto que son más o menos como lo que tiene la ciudad de Rosario, el precio del boleto justifica mucho cómo afrontar esos costos, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, que tiene un precio más barato, pero porque el 80% de sus costos se los cubren los subsidios. Intentamos defender esta situación, pedir los subsidios para poder tener otro margen de compensaciones y no
tener que tener aumentos de boletos que entendemos que son complicados también para, como lo decía, para el bolsillo, así que queremos sostener esto un tiempo. Perfecto, Fabricio. Bueno, son varios detalles que queríamos conocer, que queríamos estar atentos, sobre todo porque recién arranca el año, estamos con las clases ya comenzando, la segunda burbuja que finaliza su primer semanita de clases y todo esto también se necesita constantemente del transporte público. Sabemos que ayer también en reunión en el Consejo se habló de nuevas estaciones para Mi Bici, Tu Bici, para seguir conectando a la ciudad y bueno, son varios detalles que también son importantes traerlos a colación, hacer y trabajar a modo de balance y la verdad que bueno, nos ha servido muchísimo, tomamos nota, sobre todo lo que pasa con el transporte público de pasajeros, con el colectivo que ha sido... El año pasado ha sido tremendo todo lo que sucedió, la verdad que 90 días de paro, como recién comentabas, de 450.000 usuarios pasamos a 100.000 y que al día de hoy por lo menos se pueda sostener es importantísimo. Fabricio, te agradecemos por tu tiempo y seguramente nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Por favor, muchas gracias a ustedes. Efectivamente, como cierre, decirles que la movilidad la pensamos siempre en forma integral, las bicis públicas que las seguimos extendiendo, las bicisendas. Otro tema a futuro, esta pelea que estamos teniendo por la no llegada de Uber a la ciudad, también, porque entendemos que también el transporte público es un sistema regulado de cuidados, que lo tenemos en servicios públicos, así que siempre a disposición para dar cuenta de esto y para poder conversar todos los temas que hacen a los asuntos de interés de la ciudad. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bien.